Bienvenidos hoy a esta nueva charla de ISC2 Guatemala Chapter. Hoy contamos con Rafael Parra. Les comento brevemente, Rafael Parra es el actual director de ciberseguridad y riesgo en CMI en Guatemala. Posee una sólida trayectoria de más de 15 años en ciberseguridad. También ha sido director de seguridad de la información en Servihabitat en Barcelona. Y entre sus logros destacan la implementación de gobernanza de seguridad en todas las organizaciones por las que ha transitado. Ha elaborado estrategias de seguridad y una gestión exitosa de proyectos estratégicos, incluyendo proyectos de fusiones y adquisición e integración e implementación. Su enfoque es digitalizar y automatizar y ha logrado mejorar la eficiencia en los departamentos de tecnología y otras áreas críticas de las organizaciones. Hoy es un placer contar con su participación y bienvenido, Rafael, gracias. Genial, muchas gracias por la introducción. ¿Me escucháis bien, correcto? Perfecto. Ok, simplemente era para confirmar. No, bienvenidos a todos. Muchas gracias a Isaka, a ISC Cuadrado, al capítulo especialmente de Guatemala. Muchas gracias por la oportunidad de compartir, que cuando me comentaron la posibilidad, pues me encantó. Un placer estar aquí todos con vosotros. Me gustaría, ya me han presentado, con lo cual no me voy a volver a presentar, simplemente os dejo ahí mi LinkedIn, tanto el link como el QR. Como bien han dicho, la mayoría de mi trayectoria es en Barcelona, seguramente por el acento pues habréis notado que tengo un acento un poquito extraño. Entonces todavía no conozco mucha gente por aquí, muchos de vosotros seguramente no nos conozcamos, así que os dejo ahí el LinkedIn para más allá de esta charla, cualquier comentario o algo que queráis comentar, la puerta siempre está abierta. Importante simplemente destacar, hoy vamos a hablar del rol del CISO. Me encanta hablar de este tema y por suerte pues he estado en diferentes compañías ejerciendo este rol, con lo cual pues os voy a dar no solamente el punto de vista teórico, que yo creo que eso lo podéis encontrar en otras charlas o incluso en otros documentos, sino un punto de vista más práctico basado en la experiencia, ¿no? O lo que me he ido encontrando por el camino. Lo que hemos preparado para la charla de hoy es, primero vamos a hablar del CISO en la organización, que es el rol del CISO, que yo entiendo que todo el mundo que está aquí pues algo sabe o no es la primera vez que escucha esta palabra, con lo cual, fenomenal. Tipos de CISO que os podéis encontrar en una organización. Esto es importante saberlo por si algún día sois CISOs o si estáis ahora desempeñando el papel de CISO o si trabajáis con CISOs, pues siempre va bien conocerlo. Factores de éxito, ¿cómo se le suele medir a un CISO? Si lo hace bien, si lo hace regular, si lo podría mejorar. Modelos de gestión, ¿qué es lo que hace y qué es lo que no hace un CISO? Lo vamos a ver. Hay muchos modelos en el mundo y para gusto los colores. Yo voy a presentar el que más me gusta a mí y el que suelo implementar. Y muy ligado a modelos de gestión, ¿cuál es la estructura organizativa que hay detrás, ¿no? Al final, quieras que no, dependiendo del modelo de gestión, pues siempre hay un organigrama por detrás y más o menos vamos a ir viendo cuáles son las posibilidades. Y por último, os voy a dejar ahí una última reflexión que me la guardo para que sea un poco sorpresa y sobre todo ronda de preguntas. Lo más bonito de esta charla yo creo que van a ser las preguntas. Si tenéis alguna duda, podéis adaptarlo. Me han dicho que van a ir, se pueden hacer preguntas por el chat, las vamos contestando al final y incluso abrimos el debate. Pues yo creo que es lo interesante de esto, más que yo os cuente solamente mi historia, así aprendemos todos. Antes de empezar, último disclaimer, os lo he dicho, esta presentación tiene dos partes. Tiene una parte de información, ya lo iréis viendo, voy nombrando algunos artículos de Gartner, del NIST, cosas que seguro que ya conocéis. Eso es información y eso está ahí. Y luego hay otra parte que es opinión. Y obviamente, pues esa opinión pues es la mía, que soy el que doy hoy la charla. Ahí podéis estar de acuerdo, no podéis estar en desacuerdo. Es simplemente no es toda la verdad, sino simplemente pues basado en mi experiencia y lo que a mí me ha ido bien. Pero por supuesto que todo lo que os cuente hoy pues se puede discutir y de hecho me gustaría que al final de la charla comentáramos qué os ha parecido interesante, qué os nos acaba de encajar y el por qué, ¿no? Porque al final modelos precisos pues hay muchos en el mercado. Dicho esto, yo creo que ya podemos comenzar. Vamos a arrancar con una pequeña introducción. Al final todos sabemos lo que es el CISO, pero hay que empezar definiéndolo, ¿no? Entonces,
Si uno se va a la Wikipedia o se va a ChatGPT en este caso, que está muy de moda, ¿qué es el CISO? Pues el CISO yo creo que vamos a estar todos de acuerdo que es el principal responsable de seguridad de la información en una organización, ¿no? Entonces, en última instancia, él es el responsable. ¿Y de qué? Activos digitales, mitigación de riesgos, por supuesto, y al final garantizar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Y esto yo creo que todos lo sabemos y es la parte que si a todos nos preguntan qué es un CISO, seguro que nos sale, pero es muy importante no olvidar la segunda parte de la definición, que yo creo que es importante. Además de eso, su trabajo, y forma parte de su trabajo, es mantener la confianza de los clientes, proteger la reputación de la organización y cumplir con las normativas, ¿no? O el cumplimiento. Obviamente no todas las normativas, pero sí que por lo menos las que tienen impacto en sistemas. Y esto es importante, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo diría, quiero pasar esta slide rápido porque voy a ir pasando, de hecho, voy a ir pasando muy rápido por las slides porque de verdad lo que más me importa de todo es que al final son las últimas 2 o 3 slides, yo creo que son las más interesantes y con las que vamos a generar más debate. Porque esto yo entiendo que ya os lo sabéis, ¿no? Pero bueno, un CISO tiene que estar centrado en, obviamente, desarrollo de la estrategia, gestión de riesgos, construir los equipos de seguridad. Si hay un incidente, va a ser el máximo responsable, cumplir con la normativa, desarrollar políticas, estar en contacto con la alta dirección, educar, concienciar, seleccionar compras. Cada vez la compra de tecnología es más relevante, cada vez los budgets o los presupuestos de ciber cada vez son más elevados, con lo cual es una característica que se va incrementando. Desarrollar la continuidad de negocio, esto también dependerá de cada una de las organizaciones, ahora lo veremos. Y por último, y no menos importante, evaluar nuevas tendencias o nuevas tecnologías, ¿no? Yo creo que tenemos también un papel muy importante cuando nos hablan, pues, de ahora que está muy de moda, pues, inteligencia artificial, hace unos años, pues, el blockchain, cómo puede esa tecnología nueva impactar en la organización. Hasta aquí, yo creo que a nadie le sorprende, yo creo que hasta aquí no nadie habrá aprendido nada nuevo, o eso espero. Pero lo realmente importante es qué es lo que hay que hacer para ser un buen CISO, ¿no? Y cómo se traduce esto en el día a día personal de un CISO o de un responsable de ciber. Entonces, vamos a ir entrando cada vez más en materia y aquí os dejo ya, y esta es la primera parte de opinión, que es lo que alguien necesita para ser un CISO, ¿no? Si alguien se está preguntando, oye, yo quiero ser CISO, ¿qué necesito? Yo creo que hay una cualidad o 3 cualidades que sí o sí tenemos que tener y es lo que tenemos que ir desarrollando durante el camino. La primera de ellas es tener conocimiento en ciberseguridad en todos los dominios. Tenéis que conocer o tenemos que conocer todos los dominios. Y si mañana aparece un nuevo dominio, como lo que estaba comentando sobre inteligencia artificial, blockchain o lo que pueda llegar a salir más adelante, tenemos que conocer ese dominio, ¿no? Por lo menos a nivel teórico, con lo cual una característica es el continuo aprendizaje y por eso pues capítulos como el SC cuadrado pues son muy relevantes, ¿no? Porque te ayudan a estar en el día a día. El segundo punto que yo creo que es esencial es tener experiencia en ciberseguridad. Es muy importante, obviamente pues la teoría pues es una buena base, pero al final pues la práctica es lo que nos va curtiendo y esos años de ir trabajando en distintos sitios y con distintos roles es lo que nos va cada vez afinando un poquito más, ¿no? Entonces es importante tener experiencia en ciber. Y al final el CISO lo vamos a ver al final y va muy orientado a la última pregunta, es como el final del camino. Entonces, obviamente tienes que tener experiencia previa en ciberseguridad. A mí se me haría muy difícil encontrar un CISO que no conozca nada de ciber, que los hay, porque son expertos en gestión, ya lo hablaremos después, pero se me hace un poco raro. Y por último, yo creo, y esto también es opinión personal, que aunque conozcamos todo lo que es ciberseguridad, tenemos que ser expertos en un tema, ¿no? Uno de tus dominios lo tienes que tener tatuado, tienes que saber y tienes que ser un gurú por lo menos en ese aspecto, ¿no? Entonces tienes que tener un área de expertise. Esto obviamente pues es opinión, como os digo, pero yo creo que estas 3 cualidades pueden diferenciar muy mucho el tener un buen CISO o ser un CISO que está todavía desarrollándose. Eso es lo que se espera, o lo que se espera, o lo que debemos saber, ¿no? Pero ¿qué se espera de nosotros desde el punto de vista de lo que va a esperar por lo que puede ser tu jefe o la organización? Yo creo que nos ven como una figura que somos la decisión final de riesgo. O sea, al final, sobre riesgo tecnológico especialmente, o sobre riesgo de ciberseguridad, tienes que tener la última palabra, ¿no? El derecho a veto, que le llaman.
tienes que hacer compra selectiva de tecnología y servicios de seguridad. Como digo, este punto cada vez es más relevante. ¿Por qué? Porque cada vez los budgets de seguridad son más importantes y además cada vez hay más players en el mercado. Todos sabéis, es un mercado que está en expansión, el de ciberseguridad. ¿Y eso qué hace? Pues que cada vez haya más compañías, más vendors, más partners. Y al final, pues uno tiene que ser selectivo, tiene que escoger muy bien pues esas alianzas con quién se asocia, ¿no? También esperan que apliques un mix en políticas, en estándares de mercado, en procedimientos, que sigan las buenas prácticas. Y aquí un detalle importante que también puede hacer mucho clic, ¿no? con lo que se espera de ti es que por un lado están las buenas prácticas y cómo esas buenas prácticas consigues adaptarlas a la organización en la que estás. Puede que una cosa te funcione muy bien en una empresa y cuando te mueves a otra pues no acaba de encajar, ¿no? Y es best practice, ¿no? Pero quizás el qué está claro, hay que seguir la best practice, pero el cómo o el cómo lo alcanzas es lo que un CISO tiene que ser capaz de adaptar. Y por último, la selección y contratación de perfiles, ¿no? Tienes que construir un equipo normalmente, tienes que construir capacidades nuevas que van apareciendo. Y aquí normalmente pues tienes dos vías. Una es convirtiéndote en un buen recruiter y otra es contando con buenos partners y haciendo servicios gestionados. Entonces, sí que tienes que ver qué vale la pena internalizar, qué vale la pena externalizar, y eso se espera que como buen gestor lo optimices. ¿Rafa, ahí estás? Ah, bueno. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí. Creo que alguien estaba hablando, no le oigo. Bueno, si queréis continúo y hacemos las preguntas al final. Por último, ¿qué es lo que acabas haciendo? ¿No? Una cosa es lo que debemos saber nosotros o lo que se presupone, qué es lo que se espera del rol y por último, qué es lo que acabas haciendo en una organización. Normalmente un CISO lo que acaba haciendo es ser un manager de riesgos, especialmente los tecnológicos y obviamente los de ciberseguridad, con lo cual tienes que saber controlar ese nivel de riesgo. Se espera también, o lo que acabes haciendo es que marques la visión a futuro en temas de ciberseguridad, por lo cual es bastante normal que el CISO marque el roadmap o la estrategia que debe seguir la organización. También tienes que convertirte en un asesor de tu equipo. Al final es una práctica nueva, son muchas capacidades, hay mucha gente que está entrando en el mercado, con lo cual pues también se espera que tu equipo se desarrolle contigo, o si por lo menos creo que es importante, y tú también desarrollarte con tu equipo, pero esta mejora continua yo creo que es esencial en el mundo del CISO. Se espera también que seas un ejecutivo en general. Esto es importante y a veces pasa desapercibido. Como CISO, obviamente vamos a ser el responsable de ciberseguridad, pero como CISO también te van a invitar a otros comités, a otras mesas de debate. Vas a conversar con tus peers y no siempre vas a hablar de ciberseguridad. Lo que sí se espera es que cuando hables de otras cosas tengas ese criterio y esa madurez y ese entendimiento de la organización para ir hacia un lado o hacia otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estáis en el comité de dirección de TI, pues muchas veces vais hablando de cosas de TI. Si estáis en el comité de riesgos, vais a hablar de otros riesgos que no sean de ciber. Pero se espera esa madurez porque se espera un ejecutivo en líneas generales. Y por último, y no menos importante, lo que se espera también o lo que acabas haciendo es que seas senior manager en cuanto a delivery. Desde Ciber vais a ejecutar muchísimas iniciativas y lo que tienes que hacer es garantizar la ejecución. O sea, si las cosas no acaban pasando, va a ser responsabilidad del CISO. Entonces eso también es muy importante. No significa que uno lo tenga que hacer todo, obviamente no. Para eso cuentas con un equipo y cuentas también con influencia de otros stakeholders, que también es muy importante, pero sí que tienes que conseguir que las cosas pasen. Y te van a valorar también porque las cosas pasen, ¿no? Entonces esto es al final lo que acabas haciendo. Este es un breve resumen que intenta pincelar la figura del CISO. Yo creo que tampoco sorprende esto mucho a nadie, ¿no? Pero sí que vamos aterrizando lo que es esto en el día a día. Por acabar con la parte teórica, lo que nos podemos encontrar, no todos los CISOs son iguales, no todas las organizaciones son iguales. Entonces, viendo esos skills que hemos visto en la slide anterior, hay que ver cómo aplicarlos. Y el cómo aplicarlos puede ser muy distinto entre compañías, ¿no? Entonces, lo primero que uno tiene que acabar entendiendo es si su compañía es B2B o B2C, ¿no?
Cuando tú trabajas en una compañía que es B2B, tu compañía al final lo que vende es a otras compañías. Por lo tanto, tus clientes van a ser otras compañías. Y esos otros clientes también van a tener departamento de ciberseguridad, también van a tener departamento de compliance y también van a tener departamento de TI. Con lo cual, va a haber mucha interacción con esos stakeholders. Vas a hablar con otros CISOs, vas a hablar con el departamento de legal, muchas veces vais a hablar de NDAs, de los contratos, vas a revisar contratos, con quién te asocias, que no, con el departamento de ventas, muchas veces cuando tengan preguntas, oye, me pregunta tal cliente si esto lo tenemos controlado o no. Entonces, vas a tener que entrar ahí y al final vas a tener que tener una orientación al cliente. En cambio, si estás en una empresa que su consumidor es el cliente final, ¿no? La persona de día a día, lo que diríamos, ¿no? Pues es una experiencia mucho más de usuario. Entonces, vas a estar más enfocado al compliance, cumplir con toda la normativa, muy enfocado al producto, que tu producto sea bueno, que sea seguro, porque como haya una brecha, pues el cliente final te va a penalizar, ¿no? Y va a ser algo masivo. Y entran, por ejemplo, muchos conceptos de privacidad, que no quiere decir que en empresas B2B no sea importante. O sea, al final el rol de CISO es el mismo, pero lo que va a marcar que es importante y que no es tan importante es el tipo de empresa donde tú trabajes. Con lo cual, el rol de CISO lo tienes que adaptar, porque vas a hacer lo mismo, pero vas a priorizar de forma distinta. Y al final vas a poner tus esfuerzos, la mayoría de tus esfuerzos, en cosas distintas. Esto es en cuanto a nivel de empresa, pero también es muy importante, por lo visto, o por lo que yo digo, por experiencia, es el momento en el que uno llega a la organización o que el CISO llega a la organización. Yo, por suerte o por desgracia, he vivido los tres. Y os aseguro que en cada uno de ellos se esperaban cosas distintas de mí y me hacían hasta preguntas distintas, ¿no? Entonces, el primero le llamamos el constructor, es cuando uno llega de CISO o es un CISO nuevo en la organización y antes no había CISO, es una posición nueva, de nueva creación. Cuando pasa esto, normalmente uno tiene que convencer, ¿no?, al resto de la organización de que, oye, esta posición antes no existía y ahora existe, y no es porque a alguien se le haya antojado, no es un lujo, sino que realmente se necesita, ¿no? Entonces hay que convencer, hay que orientarse a procesos, hay que intentar mejorar cosas que se están haciendo, tienes que dar quick wins a tus stakeholders para que vean que la posición realmente pues, vale la pena. Tienes que ser un influencer, ¿no? De alguna manera ponía aquí, porque tienes que empezar a colonizar y a decir, oye, pues mira, esto no lo hacemos antes, pero es importante, esto te lo van a valorar, esto es importante para Ciber, pero para tu departamento también lo es. Tienes que empezar a crear estas conexiones. Normalmente también trabajas con poco budget, porque como la posición es nueva, pues normalmente digamos que la línea base del año anterior ha sido cero. Entonces todo lo que tú te gastes va a ser un incremental, con lo cual también normalmente te piden que hagas más con mucho menos. Y luego, por último, pues te toca también la parte esta de reclutador, como he dicho. Es más importante, porque como estás creando las capacidades de cero, tienes que construir el equipo. Ya digo, el equipo puede ser interno o externo, en función de lo que uno se apoye en partners y servicios gestionados, pero sí que te toca empezar a hacer esas alianzas. Eso es cuando uno empieza, digamos, de cero, el constructor. Lo que te puede pasar también es que llegues a una empresa y que ya había antes un CISO y tú llegues a reemplazarlo. Si el reemplazo ha sido porque el delivery no ha sido el esperado del anterior o todo ha ido muy mal y ha sido un desastre, eso normalmente no pasa, porque los CISOs somos muy buenos, ya lo sabéis y todos somos muy buenos. Pero si pasara eso, lo voy a resumir que podrías pasarte al primer bloque, ¿no? Entonces, me voy a centrar sobre todo cuando llegas a una organización y puede ser que la persona pues haya decidido empezar un nuevo reto profesional, ir a una empresa más grande, cambiarse de país, o mil historias, ¿no? O incluso jubilarse. Entonces, aquí normalmente uno entra y no puede hacer tanto cambio de golpe. Normalmente lo que pasa es que tienes que empezar a operar y a entender la organización desde un nivel un poquito más alto, sin meterte tanto en el día a día y empezar a entender el por qué se hacen las cosas. Y a lo mejor cosas que tú en otra empresa no estabas haciendo, aquí tienen todo el sentido del mundo. Entonces, es un papel más de ver lo que se está haciendo, ver la estrategia que está haciendo, conseguir que se ejecute, pero y poco a poco ir haciendo cambios, pero poco a poco, ¿no? Tienes que ir haciendo cambios progresivos, porque si no, si haces un cambio muy disruptivo de repente, puede cuestionarse, ¿no?, tu influencia, o puede cuestionarse la manera en la que estás haciendo las cosas, de que se diga, oye, si esto antes funcionaba, ¿por qué no lo hacer cambiar así, ¿no? ¿Será realmente lo mejor para la organización o será lo que esta persona conoce, ¿no? Entonces uno siempre tiene que centrarse en lo que es lo mejor para la organización. Y por último, el post-incidente, ¿no? Ha habido un
drama, déjame que lo diga así, ha sido una empresa que ha tenido pues un fallo relativamente importante y muchas veces puede pasar o bien no tenían CISO y esto pues puede pasar y la empresa pues después del incidente decide tener CISO o bien pues había otro CISO pero no estaba dedicado a 1000 temas, a 1000 cosas y bueno, pues hubo un incidente, se pierde la confianza y la compañía pues decide cambiar. Esto puede pasar, ¿no? Como CISO es uno de nuestros riesgos es tener un incidente mayor y al final incluso no tenga que ser culpa tuya, pero puedes acabar saliendo. Entonces, este es un tipo de CISO distinto que es muy, muy importante no empezar solo con el cómo hacer cosas y que tengan delivery rápido, sino también cómo te ven. Normalmente cuando pasa esto, el CISO normalmente por el que apuestan suele ser un perfil un poquito más senior, alguien que ya haya sido CISO anteriormente, no suele ser alguien de promoción, ¿no? Porque ha habido como un incidente. Y lo que quiero decir es que estás en todos los focos. O sea, como CISO, todo el mundo te está mirando, todo el mundo te está señalando y todo el mundo está esperando a ver qué haces. Entonces, normalmente aquí juega un papel muy importante el generar esa confianza de, oye, esto nos ha pasado, tranquilos, le puede pasar a todo el mundo, vamos a ver que no nos vuelva a pasar, pero tienes que hacer cambios transformacionales y que la gente entienda el por qué te pasó antes y ya no te va a volver a pasar, ¿no? Y es importante hacer esos cambios rápido. Entonces aquí sí que hay que darle velocidad al tema porque la gente lo está esperando. Y a veces, pues, la velocidad es enemigo de lo bueno a veces, pero es lo que la organización requiere, ¿no? Entonces, normalmente suele ser alguien que le gusta también trabajar bajo presión porque va a estar muy observado y van a cuestionar todos los movimientos que haga. Y su principal objetivo va a ser restablecer la confianza tanto del departamento ciber como de la compañía en general, especialmente si es una empresa B2C y que ha salido en el mercado, ¿no? Esto, como ya os digo, forma parte del rol del CISO también. No quiere decir que las tareas vayan a ser totalmente diferentes, pero sí que la priorización que yo creo que como CISO hay que darle, pues puede ser distinta. Entonces vale la pena, por lo menos, más o menos ver dónde estás. Y hay empresas pues, que tienen un poquito de todo, pero uno tiene que saber adaptarse, ¿no? Entonces, continuando con lo que es el rol del CISO, antes de pasarme a lo que es la estrategia, os quiero dar un último detalle, por lo menos esto también es de opinión, ¿eh? Pero como CISOs, muchas veces lo que os va a pasar es que al ser el último responsable de ciberseguridad, normalmente quien te mide por tus objetivos no es un experto en ciberseguridad, ¿no? Uno cuando hay un departamento de ciber, se entiende que el CISO sabe un poquito más de ciberseguridad, o es un poco experto, tiene más expertise y puede más o menos valorar tu trabajo, tu desempeño, en función de qué tal lo haces en el mundo ciber. Cuando eres el CISO ya no solo cuenta eso, ¿no? Uno lo puede hacer muy bien en temas de ciberseguridad, pero si no genera esa confianza, si no tiene ese otro toque, pues aunque lo que se ve no va a ser tan bueno, ¿no? Y os pongo aquí el ejemplo para que se entienda el seleccionador de fútbol o un entrenador de fútbol. O sea, especialmente el seleccionador de fútbol. El seleccionador de fútbol normalmente sabe qué jugadores están bien, quién ha entrenado bien, quién no, y los selecciona y los lleva a la selección. Todo el mundo, o por lo menos en España esto pasa, todo el mundo haría una lista diferente de jugadores y todo el mundo opina y todo el mundo sabe. Y no tenemos tanta información, ¿no? El seleccionador es quien la tiene y entonces se supone que es quien lo hace mejor, pero no se le mide por eso. Al final se le acaba midiendo por el resultado final, si gana partidos, si gana mundiales o si no los gana. Pero luego hay otros factores que ayudan a que el equipo vaya bien, como entrenar bien, que haya unas normas, que se haga el ejercicio que toca, una buena técnica, una buena táctica. Por mucho que un seleccionador haga todo eso bien, si finalmente no hay resultados o finalmente no genera esa empatía con el resto de la población, no va a ser buen CISO, ¿vale? Y es un tema que a mí por lo menos al principio me parecía injusto, pero es parte del juego, ¿no? Y es parte del rol y yo creo que hay que entenderlo. Entonces aquí os dejo los aspectos clave que tiene que tener un buen CISO, que no son fáciles, ya os lo digo, pero que todo buen CISO tiene que tener, ¿no? Y normalmente un CISO es bueno en uno de ellos, ¿no? Entonces yo aquí os hago la pregunta de que penséis que en cuál de ellos sois buenos. El primero es ser un líder funcional. Esto es ser un líder nato, ¿no? Que sepas llevar a tu equipo, que los controles, si haces bien si haces bien el budget, si lo que dijiste que lo ibas a hacer lo haces, cómo es tu día a día, ¿no? Aquí, líder funcional, esto podría ser general en cualquier posición, especialmente de liderazgo en la organización, ¿vale? Pero para el CISO también es importante.
El segundo es si los servicios que das son de calidad. O sea, es decir, si tú los servicios que estás dando de ciberseguridad a la organización percibe ese valor. Si la organización percibe que hay valor, quiere decir que tú estás haciendo bien el trabajo. Dejadme que lo diga así y lo resuma a lo absurdo, ¿no? Pero si la gente cree que solo hay usuario y password porque alguien se la ha metido en la cabeza y no funciona nunca bien, y el SSO siempre da problemas, y cada vez que abro un ticket a la gente de seguridad no me responden, todo eso al final también forma parte de esa valoración. El tercer punto es el gobierno escalado. ¿Esto qué quiere decir? Hay una frase que es muy famosa, ¿no? Que dicen que la ciberseguridad la hacemos todos. Obviamente se espera que quien empuje el tema de ciberseguridad sea el área de ciberseguridad, pero hay otras áreas que son mucho más importantes o que son importantes. Lo que quiero decir es que sea importante que todo el mundo colabore, ¿no? Entonces, que entiendan las políticas que hacéis, que las hagan, que las implementen, que la gente esté concienciada, que os avisen cuando pasa algo. Eso también va a ser muy clave. Y eso al final le llamamos pues, gobierno escalado, ¿no? Que sepas ese governance, escalarlo a toda la organización, desde más de arriba hasta más de abajo. Y por último, y no menos importante, es el efecto que tú tengas en la organización, y especialmente con la alta dirección, incluso con los accionistas. Si se fían, no se fían, si tú dijiste que vas a hacer una cosa y lo haces, si implementas bien un proyecto, si le demuestras con hechos, ¿no? Esa visión también va a ser muy, muy, muy importante. Yo creo que todos estos aspectos, yo diría que son casi igual de importantes en cómo nos van a medir como CISO o si quieres que te vaya bien. Y los porcentajes que os pongo aquí no es la importancia, que ahora leyéndolo parece que es la importancia, pero no, hay una encuesta del año 2020, ya hace un poco de años, que es sobre que se hicieron a muchos CISOs a nivel global del mundo y que le preguntaban cuál era el fuerte precisamente de CISO, ¿no? Y salió que los más destacados, pues al final eran estas 4 funcionalidades, pero lo realmente raro que salió del estudio es que solo el 46% de los CISOs encuestados realmente se veían como buenos líderes, ¿no? Entonces, sí que había una brecha importante. Que fueran buenos líderes y que además reconocieran que daban servicios de calidad, solo el 20% de los encuestados. Que además les funcionase lo que es el gobierno escalado, bajaba al 13%. Y que además tuvieran un buen impacto, aquí baja poco, yo creo que este es del área donde todo el mundo se ve más fuerte, que además tuvieran impacto en los stakeholders un 12%, ¿no? Con esto lo que quiere decir, o el resultado o la conclusión del estudio, lo que quería decir es que solo un 12% de los CISOs son realmente, están muy, muy bien valorados, ¿no? O hacen muy bien su trabajo. Son Excel, me sale en inglés, disculpad. Con lo que quiere decir que hay mucha opción de mejora, obviamente, no es fácil, no es un rol fácil. Lo que, relacionándonos con las slides anteriores, hay que buscar cuál es tu fuerte, ¿no? Es en maximizarlo, entonces ese 25% ya lo vais a tener un poquito más consolidado y después ir apretándole al resto. Pero hay que ir moviendo estas 4 palancas en la organización para que os vean como ese entrenador de fútbol que aunque no gane mundiales, por lo menos llega a semifinales, ¿no? Bien, hasta aquí, fenomenal. Voy a entrar ya en lo que da un poquito más de debate, que son los modelos de gestión, porque hasta ahora yo creo que todo más o menos lo conocíais, pero ahora voy a hablar de modelos de gestión. Modelos de gestión hay muchísimos en el mundo, ¿de acuerdo? Yo os recomiendo este de aquí, que se llama CISO Mind Map, lo ponéis en Google y vais a ver que hay una persona en Estados Unidos que cada año hace un estudio sobre las funciones que hacen los CISOs, todo lo que está haciendo, y hay un mapa que es enorme, esto lo tengo impreso y cada año lo reviso, ¿no? Como es un mapa muy, muy grande, no lo podía traer aquí y al final lo que voy a explicar hoy es otro modelo muy similar, algo distinto, que está basado en la NIST, ¿no? En el workforce de la NIST. Estas son todas las funciones que aparentemente debería hacer un equipo de ciberseguridad. Ojo, un equipo de ciberseguridad, muchas veces el problema que tiene la estructura de ciberseguridad es que no está junta, no está unida, ¿no? Está repartida por la organización. Ahora vamos a hablar de ello. Pero es muy difícil, o yo diría, que alguien de los que estamos aquí, y si no ahora en el debate me lo decís, por favor, que alguien diga que se dedica a la ciberseguridad y no se dedique a alguno de estos 45 puntos, ¿no? O lo podamos englobar en algunos de estos 45 puntos. Hay una parte
que le llaman la CISO Office, que es más de estrategia, más de cómo vamos a emplear los recursos, más de gestión, más de reporting. Luego hay una parte de arquitectura, no los voy a leer todos porque esto ya lo sabéis. Hay una parte más de segunda línea, de gestión de riesgos, una parte más de operaciones, lo que vendría siendo el SOC, o más de Security Operations, gestión de accesos, desde el GRC hasta alta, baja, modificación y perfilado de aplicaciones, seguridad del perímetro, lo que vendría a ser firewalls, y seguridad en aplicaciones, ¿no? Yo creo que esto, más o menos, y de forma muy resumida, ya os digo, hay un póster que os recomiendo que vayáis a Google, pero de forma muy resumida, para que lo veamos aquí, es normalmente todo lo que se suele trabajar en ciberseguridad. No siempre está junto, porque no todas las empresas son iguales, ya lo hemos visto, y no todas las organizaciones se han ido formando de la misma manera, ¿no? Yo lo que os puedo decir, o lo que he ido viendo, en mi experiencia, normalmente quien tiene las tareas de la oficina de seguridad, normalmente suele ser el área donde está el CISO, ¿no? Normalmente es el CISO quien se atribuye estas tareas o quien se involucra directamente, con lo cual es bastante normal que los que tengan la primera línea sea el área que se denomina CISO, ¿de acuerdo? La segunda área suele ir con el CISO o bien tiene un área de arquitectura especial. Hay veces que el área de arquitectura, o bien arquitectura de aplicaciones, o bien un departamento totalmente aislado que se llama arquitectura, suele tener gente de ciberseguridad velando por estas funciones. La línea verde, que son, pues ya os he dicho que suelen ser segunda línea de defensa, esto normalmente yo lo que he visto es que también va bastante con el CISO. Normalmente es el equipo directo del CISO o incluso el CISO quien hace estas tareas. A veces está en TI, a veces no está en TI, porque está en una segunda línea de defensa con reporte indirecto, ¿no? Puede ser un área de riesgos de cumplimiento, puede ser un área de riesgo operativo, aquí en función de cómo sea de fuerte la organización. Si la organización suele estar muy regulada, el CISO suele caer en ámbitos más regulatorios, ¿no? Entonces, normalmente, pues, reporta o bien directamente a línea directa a una gerencia o al director general en función de si lo pide la normativa. Normalmente eso solo suele pasar o es más común cuando lo pide la normativa, si no es más difícil, ahora lo veremos, pero si no, reporta un área de riesgos y cumplimiento. Si la empresa es más tecnológica o, o no tan regulada, suele estar este área dentro de TI. Y si no, otra opción también es que esté dentro de operaciones. Si es una empresa muy industrial, muy de fabricación, puede incluso que este área esté dentro del COO, ¿de acuerdo? O por lo menos lo que he visto. El área de Security Operations sí que es un área que normalmente está directamente relacionada con el departamento de ciberseguridad y si no lo hay, le queda dentro de TI. Este no suele migrar fuera. El área de Identity and Access Management suele estar con el CISO si la organización, digamos que es muy madura en ciber o lleva mucho recorrido con ciber. Si no, lo que suele pasar es que es un área que está reportando directamente a quien lleva el ITSM. Y con el ITSM os digo gestión de tickets, ¿no? Gestión de accesos, cuál es la mesa de servicio. Pues normalmente son un grupo resolutor y quien lleva todo el service delivery o el service management suele estar ahí, que tampoco está mal, pero es un modelo distinto, ¿no? El área de redes, pues o bien está con el CISO o bien está directamente con infraestructura y redes, directamente en redes. Y el último, el de aplicaciones de seguridad, o suele estar con el CISO o está en el departamento de arquitectura, muy similar al anterior, o bien dentro de aplicaciones, pues tienen una persona que es el champion de aplicaciones o el VP de seguridad y suele estar ahí, ¿no? Esas son todas las funciones, suelen estar repartidas. Obviamente a mí el modelo como me gusta es que todo reporte directamente al CISO, ¿no? Y que todo sea un departamento totalmente independiente. Esto no es fácil y todo tiene pros y cons, y ahora lo vamos a ver. Pero si a mí me preguntan, oye, ¿cuál es el modelo que implantarías o cuál es el modelo que más te gusta? Es este, ¿vale? Con alguna salvedad, Ya os digo, cada empresa es un mundo y en cada empresa puede tener sentido o puede no tener sentido, ¿de acuerdo? Entonces, ahora me voy a mojar un poquito más y os voy a enseñar normalmente cómo suelen ser los organigramas de ciberseguridad, o por lo menos, ya os digo, basados en mi experiencia. El CISO dentro de un área de tecnología, esto espero que lo veamos cada vez menos, sinceramente, y aquí me mojo mucho, porque esto es el modelo antiguo. O sea, este es el modelo de cómo empiezan muchas organizaciones muy chiquititas, donde dentro de algún área de tecnología
especialmente dentro de infraestructura, suele ser, pues como si infraestructura normalmente lleva redes y como infraestructura normalmente lleva la gestión de accesos, pues normalmente allí se pone una persona de ciberseguridad y entonces él es el responsable de ciberseguridad y se encarga de eso, ¿no? Lo bueno es que está muy cerca de infraestructura y es muy ágil en cuanto a hacer cambios en requerimientos, en procesos, porque son sus compañeros, y al final digamos que hay visibilidad completa, ¿no? de lo que son los procedimientos. Ahora bien, en la organización, cuando hay que mover otras cosas un poco más difíciles, tienen mucha menos visibilidad. El ámbito es muy reducido porque solo te dedicas a esa parte más de operations y sin duda que hay conflicto de interés, ¿no? No hace falta que esto lo explique. Una persona que esté aquí, pues al final el responsable de infraestructura lo que va a querer es que las cosas funcionen. Entonces, si le pone muchas pegas el de seguridad en cuanto a algún desarrollo nuevo o en cuanto a llevar algo a producción, pues obviamente le va a decir, oye, lo primero es que funcione y la seguridad va después, ¿no? Y eso es lo que hay que tratar de evitar. Por eso ahí podemos tener algún conflicto de interés serio, sobre todo porque la figura de responsabilidad tiene menor visibilidad con la organización y puede hacer que incumpla. Esto, como os digo, es un modelo que yo creo que está en desuso, pero todavía hay muchas organizaciones que lo tienen, ¿no? Organizaciones que están empezando. Bueno, si quieren empezar por aquí, es buen momento, pero yo creo que esto tiene que evolucionar, ¿no? Y la siguiente evolución, me paso aquí a la derecha. La siguiente evolución es cuando el CISO está debajo de lo que sería el CIO, ¿no? Y es un peer más con todo el departamento de tecnología. Aquí lo bueno es que está dentro de tecnología y normalmente suele ser un área donde el CISO pues, tiene muchas cosas a mejorar, tiene mucho poder de decisión en cuanto a nuevas tecnologías o en cuanto a parar proyectos de tecnología, porque digamos que ya no le reporta a uno de sus compañeros, ¿no? Sino directamente tiene que ser como la línea de defensa o el escudo del CIO, ¿no? Entonces tiene que convertirse en ese, yo diría, mano derecha que diga, mira, yo soy aquí tu seguro, ¿no? Si algo sale mal, o para que nada salga mal, la red de seguridad soy yo, con lo cual me tienes que escuchar. Entonces, sí que ganamos un poquito de visibilidad a la organización. Sí que es cierto que cuesta más salirse de ámbitos que no son tan tecnológicos, quizás riesgos que no son tan tecnológicos, o riesgos de ciberseguridad que no son tan tecnológicos, pero bueno, la segunda línea tiene que ser mucho más influencer para poder combatir esto, ¿no? Y el otro con es que tu budget depende 100% de TI, ¿no? Entonces suele ser, por estudios de mercado, pues suele ser un 4, un 5% de lo que va a ser TI. Si necesitas mucho más, pues sí que deberías salir de ahí. Pero este es, como os digo, es el modelo más habitual en organizaciones, sobre todo que no están reguladas o que no, su principal driver no es la regulación. ¿De acuerdo? Hay otro punto, o la tercera evolución sería CISO fuera de tecnología. Esto bien puede ser o bien reportándole al mismo jefe del CIO o que no es tan habitual, no es tan habitual que CISO y CIO sean peers, puede pasar, pero lo más habitual es que exista otro área de riesgos que abarque más riesgos y que de alguna manera, bajo el paraguas del riesgo cibernético, absorba, digamos, la posición de CISO. Si la regulación dice, porque hay alguna regulación, especialmente en Guatemala, ¿no? Para algunos sectores más regulados, que reporte directamente a Dirección General, pues esta línea diría, ahora la veremos, o esta línea va a Dirección General o nos vamos al modelo de la derecha, ¿no? Pero en este modelo, normalmente, digamos que lo más esencial es el tema de riesgo y la operativa no suele ser tan vista, o el CISO no es tan tecnológico, yo diría, ¿no? Entonces aquí hay más capacidad de decisión porque estás fuera de tecnología y por lo tanto tu ámbito es mayor. No hay ningún tipo de conflicto de interés. Es decir, puedes hablar de tecnología y puedes de ahí poner en dudas más cosas porque no tienes que tener tanta influencia sobre el CIO. Y la asignación presupuestaria es distinta, con lo cual también es importante. No hay conflicto de interés, pero sí que es cierto que puede haber solapamiento con otras áreas de riesgo, ¿vale? De control de riesgo. Entonces, es muy importante marcar esas casillas, ¿no? O hasta dónde llega quién, de qué es responsable el CISO y qué es responsable otra persona de riesgo. Pues si no, todos los riesgos le van a ir a parar al CISO porque al final todo acaba en tecnología. Y por último, tenemos el CISO que le reporta directamente al CEO. A ver, esto realmente existe, no os voy a engañar, pero es el menos común. Es el menos común, o el ambiente está súper regulado, o es una empresa súper madura, y aquí tienen un perfil de CISO súper gerencial, ¿no? Al final,
Aquí el CISO va a ser muchísimo mayor gestor o muy buen gestor y muy buen influencer, que al final no va a estar tan metido en tecnología, en tendencia tecnológica, ¿no? Obviamente va a tener mucha más capacidad de decisión, va a tener mucha más visibilidad, y yo creo que esto pasa en organizaciones donde la ciber quieren que sea o es parte de la estrategia parte de la estrategia de la compañía, ¿no? O sea, un efecto, un punto diferencial de la compañía es que apuestan por la ciberseguridad y lo quieren dejar tan claro que directamente le reportan al CEO, ¿no? Hay mucha más capacidad exponencial de ir a otras áreas porque el CISO al final pues, tiene más influencia por su nivel de reporting y puede impactar mucho más en otras áreas, ¿no? Como aspecto negativo, suele estar fuera de la operativa y está mucho más distante de la tecnología y se requieren más áreas que operen de seguridad, ¿no? Al final, cada uno de estos modelos que os estoy explicando aquí, y con esto voy a acabar, tienen cosas buenas y cosas malas. Lo importante es que la organización lo sepa y que luche contra ellas, ¿no? Normalmente, yo voy a poner un ejemplo, ¿no? Normalmente, si estamos en este último modelo, CISO dentro de la alta dirección, lo que pasa es que de la slide que hemos visto anterior, de esas 45 funciones que hace el departamento de ciberseguridad o el área de ciberseguridad, es casi imposible que todas le reporten al CISO, porque hay algunas que están muy ligadas a tecnología, con lo cual se vuelve muy difícil. Entonces, lo que suele pasar es que el CISO, aunque no tenga reporte directo, pero tiene un dotted line, un reporte punteado, con otra línea de la organización que está dentro de tecnología, que le pueden llamar Security Operations o le pueden llamar de cualquier otra manera, y sí que tiene cierta ascendencia sobre este equipo, ¿no? Entonces no le reportan directamente, pero le influyen, ¿no? Y de alguna manera pues hacen, de esta forma lo combaten. Aquí en este modelo que le reportas directamente al CIO, por ejemplo, una de las cosas que se suele hacer es un comité de dirección de seguridad al más alto nivel. O sea, aquí normalmente lo que se hace para evitar este conflicto de interés es marcar un comité de ciberseguridad y ese comité de ciberseguridad sí que tiene que ir el CEO tiene que estar dispuesto a ir y tienen que ir muchos peers del CIO, ¿no? Con lo cual, el CISO al final reporta en línea punteada a este comité y ahí sí que tiene que ir y soltarlo todo, ¿no? Entonces, ante un conflicto de interés o ante otro tipo de conflicto, pues el CISO es como su salvaguardia de ir allí y exponerlo allí, ¿no? Incluso lo ideal, que no siempre se consigue, es que el accionista tenga peso en ese comité. O sea, si conseguís que el accionista, o sea, si estáis en este modelo y además del CEO conseguís que el accionista sea quien pida ese comité, o sea, o participe activamente en ese comité, entonces es ideal, porque ese conflicto de interés lo reduces. En cualquier caso, estos son los modelos. Todos, como digo, tienen cosas buenas, cosas malas, algunos escalan más rápido, otros menos. A mí particularmente el que más me ha funcionado, de momento me ha funcionado por las empresas donde yo he trabajado, es este de aquí, ¿no? Creo que no es fácil reportarle todavía al CEO o en función de qué empresa, ¿no? Si trabajas en una empresa que la ciberseguridad, pues obviamente es un pilar súper estratégico, pues entonces el que más me gusta sin duda es este, ¿no? Pero al final reportarle al CEO tiene que tener, o sea, tienes que estar en la agenda del CEO. Si le reportas al CEO y no estás en la agenda, creo que no tiene sentido, ¿no? Estos son los modelos que yo me he encontrado, no quieren decir que no existan otros y de hecho yo creo que ahora nos sobra un tiempo, 10, 15 minutos, que me gustaría dar paso a las preguntas. Me gustaría saber si todos encajáis, todos los que estáis aquí, seáis CISOs, no seáis CISOs, os sentís identificados con alguno de estos organigramas, os sentís identificados con alguna de estas funciones, porque si me he dejado algo, pues me encantaría mejorar la presentación. Es la primera vez que la doy, con lo cual es nueva. Me encantaría con vuestros comentarios mejorarla y sobre todo discutir otras posibilidades y otras alternativas, ¿no? Porque al final no hay nada escrito en cartón piedra. El rol de CISO al final, por mucho que digan, es relativamente nuevo para lo que son otros roles dentro de la organización que llevan muchos años de historia y con lo cual pues yo creo que todavía está en esa evolución. Y de hecho os quiero dejar aquí para los que seáis CISOs o para los que estáis en el camino, simplemente una reflexión. No vamos a hablar hoy de esto, pero es importante y a mí es algo que estoy leyendo últimamente mucho sobre ello, que es el CISO como terminal position, ¿no? Que le llaman. Hay muchos estudios que dicen, bueno, ahora, ¿y el CISO qué? ¿No? Una vez que llegas a CISO, ¿qué? Entonces, los que seáis CISO, fenomenal. Los que estéis en el camino, disfrutar del camino, porque todavía no está claro o no hay ningún estudio claro de una vez que uno llega a ser CISO, cuál sería su posición natural
de cambio dentro de la organización, ¿no? De momento lo que están haciendo los CISOs es o se cambian a algo totalmente distinto porque se queman y no pueden más con esto, o se van a una empresa más grande, ¿no? Entonces vas cada vez empresas más grandes, más grandes, más grandes, más grandes, pero no está claro o no hay un path claro de que, por ejemplo, el CISO sea el sustituto del CIO o que el CISO sea el sustituto del CRO. No está bien claro en el mercado, ¿no? Entonces, yo lo dejo como reflexión, que disfrutemos del camino, que es interesante. Y ahora sí, me gustaría abrir paso a dudas, preguntas o lo que queráis preguntar, totalmente abierto a contestar. Gracias, Rafael. Tenemos unos comentarios en el chat. Jorge Mario nos dice, excelente charla. ¿Cómo priorizas los procesos o actividades del CISO, Minmap, y cómo solicitas al board el equipo de personas necesarios? Buena pregunta, Jorge Mario. No es fácil priorizarlo, pero de alguna manera quien manda es la organización. Tienes que hacer rápidamente un assessment o una estimación de qué es lo importante para la organización donde trabajas y donde el resto de stakeholders van a percibir más valor que tú te centres en eso, ¿no? Hay cosas, como digo, todo no se puede hacer perfecto. Entonces hay cosas que con que lo hagamos de 5 pues estará bien y hay cosas que la propia organización nos va a pedir un 9, ¿no? Entonces esas son las que tienes que priorizar, ese 9. Tienes que leer las expectativas de los stakeholders, obviamente de tu jefe, ¿no? Porque al final es quien te va a valorar, pero sobre todo los stakeholders y cómo poquito a poco llegas a acuerdos win-win con otro departamento, ¿no? ¿Y cómo solicitas al board el equipo? Pues hay que ser transparente, hay que explicar que al final tú gestionas el riesgo como CISO, pero quien pone la barra de medir de lo que va a aceptar o no va a aceptar, o lo que es tolerable o lo que no es tolerable, por mucho que nosotros hagamos recomendaciones, tiene que ser el propio accionista. Y si no es el propio accionista, tiene que ser el CEO. Entonces, yo te diría que es muy fácil solicitarlo y todo el mundo se quiere apuntar a la primera. Y aquí un consejo es, la primera la tienes que clavar, ¿no? Ese board lo tienes que clavar, porque uno de los problemas que tienen los CISOs es, todo el mundo sabe que necesita ciberseguridad, todo el mundo quiere tener a alguien de ciberseguridad en su organización, pero no todo el mundo sabe lo que hacen, ¿no? Entonces, la primera vez os van a escuchar, no tiene que ser nada técnico, ese board, tienen que ser cosas que entiendan y tienen que ser cosas que ellos vean que les van a dar valor. O bien lo enfocas por el riesgo, o bien lo enfocas por algo que vaya a organizar, que vaya a ayudar a la organización, o bien a subir las ventas, o bien a hacer sinergias, o a disminuir el riesgo. Yo creo que hay que centrarse en esas tres cosas, ¿no? Siempre pensando que tú eres pues, esa persona que tiene que gestionar el riesgo cibernético. Y esto no quiere decir que digamos mentiras o que nos vendamos o que no seamos lo suficientemente contundentes, ¿eh? Pero sí que tienen que ver que es win-win. Esa sería la respuesta. No sé si te he contestado, Jorge. Pero le damos más vuelta. Muchas gracias, Rafael. Bueno, la siguiente pregunta es de William Ramos. Bajo una organización financiera, bancos, ¿qué modelo de gestión funciona mejor? Por la regulatoria tan exhausta debería ir como un peer to CEO. Peer to CEO. Ok. Muy bien, buena pregunta. Normalmente cuando es un tema bancario existe muchísima regulación porque hay una cosa, para bien o para mal, existe un ente regulador que no en todos los mercados existe, con lo cual ahí la regulación va a apoyar mucho. Y segundo, lo que protege es tu activo digital es directamente dinero, ¿no? Es plata. Entonces, eso también va a hacer que sea muy importante y que el riesgo tecnológico, pues al final, la valoración de riesgos gane peso. Muchas regulaciones incluso dicen a quién le tiene que reportar, ¿no? Al final, más que el nivel de reporte, yo diría lo más importante es tener influencia. Y ya sea por comité o por línea directa de reporte, tú tienes que estar en la agenda de ciertas personas. El CEO, pues yo te diría depende, ¿no? No es lo mismo un banco pues de 80.000 empleados y muchísima gestión de clientes y activos que un banco de inversión chiquitito que tiene pocos clientes, ¿no? Entonces, no va a ser igual. Entonces, normalmente
lo que sí que pasa en banca, o por lo visto, lo que he visto yo de bancos en España, sí que están muy segmentadas las funciones de primera línea de defensa, segunda línea de defensa y tercera línea de defensa, ¿no? Entonces tienen gente de ciber en los tres modelos, pero muy separada. O sea, tienen muy marcado, más que donde reporta cada persona, creo que es más importante si la persona es de primera línea, de segunda línea o de tercera línea. Entonces, puedes encontrarte gente de ciber en auditoría interna que sepa de ciber y que haya un departamento de ciberseguridad dentro de auditoría interna, un departamento de riesgos que vele por la segunda línea y que vigile a la primera línea. Normalmente ese le reporta a un ente de riesgos. Era el modelo que yo pintaba abajo a la izquierda, ¿no? Normalmente le reporta a un ente de riesgos o a alguien en particular que marque la regulación. Y luego está la primera línea de defensa. Y la primera línea de defensa suele estar dentro de TI. Suele estar dentro de TI por cercanía, por conocer el día a día, ¿no? Al final es muy difícil ser una línea de línea de defensa y no estar dentro de TI. Con lo cual, yo lo que me he encontrado es que el modelo está segmentado y te encuentras gente de ciber en los tres ámbitos. Unos reportan dentro de TI, otros reportan a riesgos, y los otros reportan a auditoría interna, y auditoría interna le suele reportar o bien al consejo o bien al CEO. Entonces, sé que te estoy diciendo que depende, pero en banca pasan las tres cosas a la vez. Bueno, muchas gracias, Rafael. Aquí tenemos otro comentario de Alex. Qué excelente charla, Rafael. Gracias por los conocimientos trasladados. La siguiente pregunta es de Alejandro Anderson. En la banca de Guatemala, la mayoría de CISOs están fuera de TI, reportando al CRO. Esto está documentado en la regulación JM 104/2021. En algunos países la regulación limitará el tipo de esquema que puedes implementar. Sí, estoy totalmente de acuerdo, Alejandro, por eso justo lo que comentaba ahora de la banca, ¿no? Si tú tienes este esquema, normalmente lo que pasa en banca, y sobre todo me encantaría que de esta pregunta me dijeras si lo que estoy diciendo se cumple o no en la organización donde trabajas, ¿no? Pero lo que suele pasar es que todas estas funciones están repartidas. Y lo que yo te decía es que los que tienen esta función, que suele ser el CISO, entonces sí que reportan en este esquema de aquí. Pero lo que suele pasar es que hay alguien dentro de tecnología que lleva el Security Operations, ¿no? Me cuesta ver que, por ejemplo, funciones de firewall, los que cambian las reglas del firewall, o funciones del SOC, de un análisis forense, se vaya a hacer desde alguien que esté en ese departamento de riesgos, ¿no? Entonces, normalmente lo que pasa es que parten el departamento y sí que es verdad que el CISO queda en la parte de riesgos. Pero ciberseguridad al final es todo, aunque esté repartido en diferentes departamentos. Eso es lo que yo normalmente he visto, ¿eh? Me encantaría que me dijeras si realmente es así o no. Hola Rafa, buenas noches, ¿cómo estás? Excelente exposición. Te cuento, sí, en la banca en Guatemala, tal y como tú dices, el enfoque de la regulación, sobre todo de la JM, es una regulación de segunda línea de defensa. Y ven al CISO como un agente de control más que un ente ejecutor. Y es por eso que te ves forzado a que en las tres líneas, sobre todo en la primera línea, tengas gente de cyber que no necesariamente le reporta al CISO, ¿no? Sino que se quedan dentro de TI, pero bien que mal el CISO le generará indicadores para darle seguimiento, ¿no? Exactamente, pues exactamente. Es el modelo tradicional, buenísimo. Está bien que el CISO le vean como gerente de riesgo o controlador del riesgo. Ahí lo importante, creo yo, que gana importancia en este tipo de organizaciones, es que el CISO tenga una influencia directa sobre esa primera línea. O sea, es decir, no le va a reportar directamente en organigrama, pero tienen que ser sus mayores aliados, ¿no? Entonces, tienen que ser sus ojos y sus orejas en lo que está pasando en TI. Pero muy buen organigrama y yo creo que es un modelo de éxito, sin duda. O sea que muy bien. Correcto. Gracias, Rafael. Muy buena la participación de hoy de la audiencia. Tenemos otra pregunta. Damaris, muy interesante el contenido compartido. ¿Qué consideras que es el skill más importante del CISO dentro de un área de tecnología? Buena pregunta, buena pregunta. Mira, dentro del área de tecnología, al CISO se le va a pedir
que sepa de tecnología. O sea, así como en el modelo que estábamos hablando antes de banca, donde se le ve como un controlador de riesgo, tiene que ser una persona en banca que controle muy bien el riesgo, que lo sepa cuantificar, que sepa priorizar qué es más importante, qué puedo dejar pasar, qué hay que atar. Eso también es importante cuando está dentro de tecnología, pero cuando está dentro de tecnología muchas veces para que el CISO se gane, dejadme que lo diga así, que hable mal, pero el respeto, necesitas ser buen tecnólogo, ¿no? Y necesita hablarle de tú a tú al de aplicaciones, al de infraestructura, y necesita muchas veces decirle, oye, mira, lo que me estás diciendo, a mí no me cuentes historias que yo sé que no es así. O sea, yo sé que es de esta otra manera, porque yo también soy tecnólogo, ¿no? Entonces, es importante que obviamente con tu rol y con tu sombrero de CISO y de responsable de ciberseguridad, pero que te vean como uno más, ¿no? Y que te vean como que también tienes que si rascan van a encontrar a alguien de TI y que sin duda pueden confiar en ti porque les vas a ayudar, ¿no? Y lo que quieres es que no haya sorpresas. Entonces, pues ahí es también importante que ellos entiendan, mira, yo estoy en una línea intermedia entre lo que sería segunda línea y tercera línea, ¿no? Con lo cual, oye, mejor que te diga yo que esto está regular y que esto hay que mejorarlo y que esto lo tienes que implementar así o así, que no venga una segunda línea con algo más generalista o que no venga auditoría interna y directamente te lo digan ellos, ¿no? Entonces, yo te voy a ayudar, te voy a entender los timings, voy a ser más flexible en ese sentido y sin duda que ayudes a esa visión de negocio, ¿no? Eres el CISO, tienes que ser tecnológico, pero también tienes que decirle a tus compañeros que, oye, tú entiendes de negocio y el negocio no solo le importa que funcione, sino que funcione y que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Y que solo se vaya a usar para eso. Con lo cual, esos son, yo creo que skills muy buenos. Hay que ser tecnológico, pero desde una visión de fotografía, ¿no? Con lo cual, yo creo que eso sería importante en un departamento de TI. Gracias, Rafael. Bueno, tenemos las tres últimas preguntas en el chat para cerrar en estos últimos minutos, en estos últimos 10 minutos. La primera es de Brian. Gracias por el contenido y conocimiento. ¿Cuál es su visión de la ciberseguridad para la organización? Mi visión, bueno, mi visión es que tenemos no ser solo gente que piensa en TI y en cacharrear, sino el CISO tiene que tener un papel un poquito más de negocio, ¿no? Tiene que entender, y por eso digo que es clave entender qué es importante y qué no es tan importante en una organización. Y tiene que ayudar a la organización, ¿no? Un ejemplo, un CISO puede participar en un M&A y puede valorar perfectamente los riesgos que tiene la empresa que van a comprar y puede ayudar a hacer un business case mucho más fino, ¿no? Con lo cual va a ayudar mucho más a la P&L. O va a ayudar si haces bien la gestión de accesos, pues te vas a ahorrar dinero en licencias, o te vas a ahorrar dinero en multas, o te vas a ahorrar... Al final tienes que eficientar, no solo hacerlo seguro, sino hacerlo de forma eficiente. Y yo creo que puede ser la empresa más segura del mundo, pero si no vendes nada, no sirve para nada, ¿no? Entonces, yo lo que digo es, oye, obviamente que tienes que ser el máximo responsable de ciberseguridad y por lo tanto tú tienes que velar porque la empresa sea segura, pero tienes que entender lo que es importante para el resto. Porque si no entiendes al resto y trabajas como un silo, estás out. O sea, estás out. No estás haciendo bien tu papel. Entonces, para mí, el papel de la ciberseguridad tiene que dejarse de ver solo como los frikis que cacharrean, sino gente que te ayuda y te ayuda de verdad, ¿no? Que dan ese papel. Esa sería mi visión. Gracias, Rafael. Bueno, la otra pregunta es de Rodolfo. Nos pregunta, bajo un sistema de gestión de seguridad de la información, ¿el CISO debe tener responsabilidades compartidas con los dueños de los procesos sobre los controles y riesgos? ¿O el CISO solo recomienda y la responsabilidad siempre queda sobre los dueños de procesos? Muy buena pregunta. Yo creo que el CISO, a ver, aquí hay diferente y según la literatura que leas, una literatura te va a enfocar más para un lado, otra literatura te va a enfocar más para otro. Mi punto de vista, nosotros tenemos que recomendar controles, tenemos que ser expertos para saber si un control va a mitigar o no va a mitigar el riesgo. O si hay un riesgo, si el control mitigante es decir, es suficiente o no es suficiente, ¿no? De alguna manera tenemos que asesorar. Y además de asesorar, tenemos que ser capaces de implementar ese control y garantizar que está bien implementado, ¿no? Porque no solo el diseño, sino la implementación. Ahora bien, el dueño del proceso
más que el dueño del control, yo te diría que el dueño del proceso es el dueño del riesgo. Y quien tiene el riesgo real es el dueño del proceso. Entonces, el dueño del proceso es quien tiene que entender que si algo pasa, el riesgo es suyo. Si él acepta el riesgo o no lo acepta, es responsabilidad suya. Nosotros estamos para asesorar, para ponerle para hacerle la vida fácil, para implementar cosas automáticas que le quiten trabajo de su día a día. Pero para mí, más que si el debate de si ese es el dueño del control o no, para mí todo forma parte del owner porque el riesgo es suyo. El riesgo es suyo. Si tú le dices que hay un control y ese control y una cosa no puede pasar, bueno, pues está pasando, pues no podemos hacer un flujo de autorización antes porque paramos la operativa. Vale, pues tengo un control que te voy a imprimir todo el mundo que lo ha hecho cada mes y tienes que revisar que es correcto. Ok, si luego lo miran o no lo miran, el dueño del proceso es quien tiene que entender que el riesgo es suyo. Con lo cual, si te está engañando y te está diciendo, sí, sí, pásame el report y luego no se lo mira, el riesgo es suyo. Entonces, yo, Rodolfo, lo enfocaría más que como dueño del control, yo haría un paquete y es este riesgo con estos controles. Y es responsabilidad del dueño del proceso. Mi visión. Muchísimas gracias, Rafael. Y para cerrar, tenemos la pregunta de José Molina. ¿Qué opinas de las figuras de CISO que se ofrecen como servicio? ¿Crees que son efectivos? ¿Cuáles son los pros o contras? Buena pregunta, José Molina. Yo aquí, a ver, no sé cómo lo ofrece cada servicio, por mucho que se llame igual, pues puede ser muy diferente, ¿no? Yo particularmente creo que solo tiene sentido en momentos muy puntuales en los cuales pues uno no tiene CISO o uno pues está buscando a alguien, le está costando encontrar gente y pues para salir del paso, digamos, pues contratas un servicio y te lo hacen de forma virtual, ¿no? Yo sinceramente creo que el CISO debería ser, o sea, si solo pudieras tener una persona en la organización para hacer ciberseguridad, tendría que ser el CISO. Y luego que el CISO externalice el resto de cosas y el resto de servicios. Pero es muy complicado que alguien desde fuera, sobre todo por el tiempo que va a estar, ¿no? Porque un servicio al final va y viene, la gente puede cambiar, no tiene tanta continuidad. Es muy difícil que alguien entienda qué es importante para la organización, que haga relaciones a largo plazo, que se ganen los stakeholders, que haga cierta fricción con el CEO, con los accionistas, que hable con ellos, que les vaya haciendo de influencer. Eso es muy difícil que lo haga un virtual CISO, sobre todo porque normalmente, o sea, no sé qué me digas que contratas un virtual CISO para 10 años o para 5 o al menos para 3, es muy difícil que pase. Normalmente un CISO es como para parar el golpe. Tú necesitas agilizar ciertos procesos o hacer cierto delivery. No tienes a nadie, oye, contratas un virtual CISO y que empiece a hacer delivery rápido. Pero va a ser, sobre todo, va a ser temas operativos. Entonces, para temas de operativos y que necesitas mejorar rápido, puede tener sentido. Para ver si necesitas un CISO o no necesitas un CISO, puede tener sentido. Pero para mí, yo creo que yo apostaría que si solo hay una persona, ese sea el CISO y sea interno. Es mi opinión, ¿eh? No, para corto plazo puede tener sentido, para largo plazo diría que no. Perfecto, Rafael, muchísimas gracias. Gracias por compartir tu experiencia y tu conocimiento con nuestra audiencia el día de hoy. Hoy la participación estuvo muy buena, muchas preguntas, surgió un debate y gracias por compartir tus conocimientos y por estar aquí hoy. Me alegro mucho. Muchísimas gracias a todos vosotros y por la oportunidad de tener esta sesión de compartir. Espero que nos sigamos viendo. Que vaya muy bien. Con gusto, entonces que tengan feliz noche y bueno, estén pendientes de la grabación en el canal. Hasta luego. Muchas gracias, Rafa. Saludos a todos, que estén muy bien. Gusto, feliz noche. Gracias. Hasta luego, feliz noche. Hasta luego, feliz noche. Feliz noche a todos.